Hey, ¿qué tal usuarios de YouTube y medio existentes suscriptores? Espero que estén bien. Aquí les dejo el siguiente capítulo del FIC. No tengo idea de cuándo salga este capítulo, pero espero todo esté bien. Debería estar trabajando en continuar un FIC del canal, si no es que ya salió el capítulo que escribí. En fin, recuerden dejar su me gusta, comentar y compartir, suscríbanse y fíjense bien si está disponible para ustedes la nueva función de YouTube. Hype en el video, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Capítulo 21. Celeste de Oro. Pasaba el rato, la noche se hacía cada vez más oscura, las tinieblas se apoderaban de la tierra, mientras el fuego ardía en la aldea a las lejanías, donde se supone Gohan estaba despistando a los guardias, una tarea relativamente sencilla. El desespero en las chicas era notable. Raptalia movía sus pies de nerviosismo, sentada en una roca, no dejaba de mirar al poblado, que parecía haberse calmado desde hacía un par de minutos. Desde la distancia miraron explosiones, escucharon ataques y una pelea estruendosa, pero solo un par de minutos habían pasado hasta ese momento, en el que todas desesperaban por esperar. Hay que bajar. Raptalia parecía la más desesperada del grupo, impaciente se puso de pie dispuesta a ir al poblado. Espera Raptalia, no podemos hacer eso nada más así. Melty detuvo a la mapache. ¿Por qué no? Gohan ya tardó mucho, se supone que lo veríamos aquí desde hace ya un rato, solo debía de despistarlos, y desde aquí casi no se ve movimiento. ¿Qué pasa si está en problemas? Incluso si estuviera en problemas no deberíamos movernos de aquí. Reafirmaba Mein a su hermana. ¿De qué servimos aquí si él necesita nuestra ayuda? Si bajamos y él está en problemas, entonces debe de ser por una buena razón, quiero decir, Gohan es alguien mucho más capaz que nosotras cuatro juntas, mucho más fuerte. Si él está en problemas, lo mejor sería alejarnos, ¿es lo más conveniente para nosotras? ¿Estás diciendo que lo dejemos? ¿Qué diablos te pasa? No vamos a abandonar a Gohan, por nada en el mundo. ¿Acaso no sería lo que él quisiera si de verdad le hubiera pasado algo? Preguntó la pelirroja, sabía bien la respuesta a esa pregunta. No importa, si él está en problemas hay que salvarlo. No es que no vayamos a salvarlo, pero ir así de inmediato podría ser demasiado. Además, no sabemos si lo que necesita es más tiempo. ¿Qué tal si sigue alejando a los soldados y por eso no se ve movimiento aquí? ¿Qué pasa si llegamos y terminamos en una pelea campal en la que debamos eliminar a más soldados del ejército de mi padre? No podemos actuar así, no de forma tan impulsiva, debemos esperar un poco más. Melty explicaba a su forma, trataba de ayudar a calmar a la mapache. ¿Qué haremos si no llega pronto? Cuestionaba Philo, tan preocupada como Raptalia. Tendremos que cambiar de ruta, tampoco creo que sea buena idea dejarlo. Afirmaba Melty. En primer lugar, no sabemos si está en peligro. Gohan es demasiado fuerte para ser vencido por un simple grupillo de mercenarios, e incluso si estuviera en problemas, lo mejor sería llegar directamente con mi madre, solo ella puede detener el caos que está pasando. Comentaba Mein, respondiendo a su hermana. Mein, para llegar a donde mi madre hace falta viajar más de un día, especialmente porque no podemos ir por las rutas principales. Si Gohan es capturado, la sentencia sería por muy tarde mañana en la tarde. Respondía Melty. ¿Sentencia? Tanto Philo como Raptalia preguntaron al mismo tiempo. Nosotros, somos criminales de máxima prioridad, no hay nadie que sea más importante de localizar que nosotros, por eso mismo alguien como Gohan será sometido a la pena máxima a una velocidad sin igual. A más tardar mañana en la tarde debería estar listo el juicio, que dadas las condiciones en las que nos encontramos, seguramente será solo rectar los supuestos crímenes de Gohan. ¿Lo llevarán a sentenciar? Preguntaba preocupada Raptalia. Significa que le cortarán la cabeza. Afirmó secamente Mein, mirando a la desprotegida aldea. Ay no, debemos ir a ver que esté bien. Philo también se había puesto nerviosa, ya se había contenido demasiado para ese punto. Está bien, iremos, pero sean cautelosas, no podemos acercarnos mucho hasta no saber a qué nos enfrentamos, sobre todo si Gohan está teniendo problemas. Mencionó Mein.
El cuarteto se devolvió hasta la frontera del pueblo, donde miraron a la distancia una destrucción notable, una casa derrumbada, un enorme cráter que parecía haber sido producido por una explosión, quemaduras y distintos rastros de golpes. El grupo se acercó más al centro del pueblo, veían a un grupo enorme de caballeros, amarraban y encadenaban a alguien, subiéndolo a una especie de carroza, jalada por un par de dragones de escamas doradas en el lomo, ojos azules brillantes, cosa que llamó a la curiosidad de todas, pues escondidas detrás de los muros de una casa observaron a todos los guardias, caballeros que parecían tener armaduras doradas, se movían aletargados, algo tiesos, como un cuerpo congelado que recupera lentamente las funciones de sí, y cuáles títeres se movían de forma coordinada para llevarse aquel objeto, una especie de jaula de tamaño humano, sostenía por las 4 extremidades a un Gohan inconsciente. Es Gohan. Preocupada, Raptalia estaba por lanzarse a rescatar al héroe, pero fue detenida tanto por Main como por Melty, quienes estaban más que anonadadas, jamás habían mirado un fulgor similar, ni en las armaduras, ni en los ojos de ningún caballero que conociesen. Una jaula dorada, parecía distinta a todo lo que ellas habían mirado, dejaba colgando al Saiyajin de sus muñecas, piernas amarradas por brazaletes de grueso metal, y el chico dormido que era llevado a la carroza a la que no tardó en subirse Ren, casi como una especie de comandante, se dirigió al grupo de soldados que lideraba. Los demás miembros del equipo del demonio del escudo deben estar cerca, encuéntrenlos, y tráiganlos ante el padre, deben sufrir la misma ira divina que el señor le dará al demonio del escudo. Las palabras de Ren fueron escuchadas hasta por las chicas, que no sabían qué hacer, mirando el carruaje comenzar a moverse, claramente en dirección a la capital de Melromark, era la única ruta que parecía posible. ¿Por qué no me soltaron? Raptalia reclamaba a sus compañeras, por fin le habían liberado de sus brazos. Enfrentar a tantos soldados es demasiado peligroso, además, jamás había mirado algo así. Afirmaba Main consternada. Esas armaduras, y todo ese equipo, no es algo que jamás haya visto, ni siquiera entre los caballeros de élite, nunca había ninguno con alguna armadura dorada, y menos con esa especie de brillo. Comentaba Melty, lucía igual que su hermana. Yo tampoco, sentía algo distinto con ellos, juraría que casi se movían como una especie de zombie. Comentaba Philo, entre asustada y preocupada. Yo tampoco tengo idea de qué sean esas cosas, pero no podemos dejar así a Gohan, todas sabemos lo que le van a hacer. Afirmaba Raptalia. No te preocupes, no dejaremos que lo lleven. Afirmaba Main. Fulo se transformó en su forma de pájaro y dejó a Melty montarle. Hay que seguir ese transporte, en cuanto esté lo suficientemente alejado de este pueblo, atacaremos y rescataremos a Gohan. Mencionó Main. Siguiendo el plan improvisado, el cuarteto comenzó a correr detrás de la carroza que llevaba como prisionero al Saiyajin, de no ser por los entrenamientos del Saiyajin jamás habrían podido seguirla de otra forma. El galopeo de los dragones silenciaba el ruido de sus pasos, moviéndose entre los árboles y el bosque que rodeaba el camino que llevaría a todas a Melromark, tenían las horas de la noche a su favor, el silencio nocturno que acompañaba la penumbra, pero poco tiempo antes de llegar a las planicies, donde difícilmente podrían atacar de sorpresa, esperando claro, no toparse con más guardias. El movimiento noctámbulo de todas coordinaba, un par en cada lado de la carretera, se preparaban para atacar raudas a la carretilla que jalaba con fuerza y velocidad por ambos dragones, al niño cuya intención era rescatar. Tras dejar de mirar el humo del fuego de la aldea que abandonaron recién, el equipo decidió tomar manos a la acción, cuando las nubes dejaron despejar la luna, Philo apareció en el lateral izquierdo de la carroza, embistiéndola ferozmente, tratando de volcarla. La atención de los pocos guardias que llevaba el carro no se hizo esperar, 3 de ellos asomaron de la carroza, querían matar a la Filolial, pero no esperaban una enorme esfera de fuego que dio de lleno a una de las llantas de la carroza, un corte diagonal que lastimó a uno de los dragones, y no tardó mucho el carro antes de perder el control. Volcó poco después de que el conductor cayera por la fuerza con la que el coche se vio forzado a detenerse, y todos los guardias bajaron de la carroza, rodeaban esta como si una paliza vikinga tratase, un escudo espartano que alrededor cubría por completo el carruaje, el equipo que era liderado por Ren, notablemente estaba asustado, pero el héroe de la espada no cedió, y mirando a las oponentes que tenía delante, decidió retarlas. Entréguense ahora y no las lastimaremos.
Las 4 chicas rodeaban el carro, notablemente estaban decididas a pelear y dejarlo todo en el combate, nada parecía que les haría cambiar de opinión. Creo que no lo estás viendo bien, mejor hagamos esto, ríndanse ustedes, entreguen al héroe del escudo y nosotras no les haremos daño. Afirmaba Mei insegura, acercándose, rodeada de esas llamas que tan poderosa le hacían ver. Nosotros no buscamos el conflicto, queremos acabar con esto, ahora, ríndanse. Libera al amo Gohan, o te haremos pagar. Afirmaba valerosa Raptalia, iluminando su espada con energía, preparada para la batalla. Ni hablar, se los advertimos. Afirmaba Ren. Los soldados comenzaron nuevamente a temblar, pero parecían entusiasmados, cuando sus armaduras nuevamente cambiaron a ese tono dorado, frente de las chicas, el brillo espectral de sus ojos volvió, apariencia otorgaba de algún fantasma, soldados con ojos brillantes, armaduras especiales que les hacían ver imponentes, y jurarían las chicas verles aumentar de estatura. Ren alzó la voz, nuevamente con esa aura dorada, esos ojos azules que combinaban con el tono de la luna, alzaba su espada apuntando directamente a Mei. Mátenlas o captúrenlas, lo que deba ocurrir. Afirmaba el héroe de la espada. Eso no sonó mucho a un héroe. Afirmaba Mei. En grupo, cada uno de ellos se abalanzaron, querían encerrarles, rodeándolas y buscando flancos ciegos, pero ninguna cedía, pues el combate al que estaban acostumbradas les dejaba ponerse al nivel de aquellos guerreros poseídos. Entre Philo y Melty hacían esfuerzos para dispersar a las fuerzas enemigas, entre sangre y sudor lograban alejarse para no ser acorraladas por aquellos guerreros. Melty montada en el ave que era Philo, parecían un jinete y caballo de guerra respectivamente, ambas atacando fieramente a los opositores, mientras cada uno de estos llegaban a tratar de asesinar, lo habían notado todas, ninguno de ellos parecía tener la intención realmente de llevarlas vivas, querían asesinarlas, unas intenciones casi instintivas. Estos soldados no son normales. Main decía a la mapache, mientras creaba torbellinos de fuego, llamaradas que iluminaban como el sol dentro del cielo nocturno, alejaban la oscuridad y eran acompañadas solamente por las esferas azules, que yacían en las cuencas de cada uno de esos fantasmas. Lo sé, son mucho más fuertes que un soldado normal, no hemos podido derribar a ninguno. Afirmaba Raptalia. No tenemos más opción, si no acabamos con ellos rápido podrían acorralarnos, y eso va para todas, ataquen a matar. Gritaba Main para que sus compañeras también escucharan. Sin más opción, la fuerza del grupo tuvo que ser expuesta, arremetieron fuertemente contra de aquellos guerreros fantasma, que ahora se veían presionados por la fuerza de cada una de las chicas. Feroces picotazos, patadas y embestidas de Philo lograban dejarles inconscientes, mientras Melty atacaba para proteger la retaguardia de la Philo Leal, entre ambas hacían equipo para ir sometiendo a cada soldado, cayendo cada uno lentamente. Raptalia y Main se veían en mayores dificultades, pues Ren se había metido a la pelea. Raptalia bloqueó un corte, trató de contraatacar, pero en vano casi es rebanada por el filo del héroe de la espada, que se movía de forma tan diferente que parecía enfrentar a una persona completamente diferente. Main se tuvo que asegurar de que ninguno de los soldados se acercasen a Raptalia por la espalda, que no se entrometieran en su pelea, para evitar que la lastimen, mientras Philo y Melty llegaban como miembros de apoyo. Ren tenía una fuerza devastadora, su poder bruto hacía temblar la tierra, cortes de energía terminaba pasando de largo y rebanaban árboles como cuchillo caliente en mantequilla, literalmente parecía derretirlos. Fuego comenzaba a generarse por todas partes, no era por Main, el poder de Ren parecía alzarse, aquella aura dorada le daba tanta fuerza que parecía un guerrero completamente distinto al de antes. ¿Qué sucede? ¿Dónde quedó aquella fuerza de la que tanto presumían ese día? ¿A dónde fue ese enorme ego? ¿Cómo obtuviste tanta fuerza? ¿No eras tan fuerte en el día de la ola? ¿Qué diablos le pasa a tus ojos? El poder del Señor es lo que me domina, me acompaña en el día bueno y en el peor mal, la fuerza de Dios es la que brinda grandeza, va más allá del poder del demonio del escudo, por eso sé que esta pelea la ganaré. Eso no suena como tú. Aprovechando los pocos guardias que quedaban de pie, Philo y Melty se acercaron a donde la carroza, tomando y tratando de jalar la jaula de Gohan, la misma que brillaba en tonos dorados. Amo Gohan, lo vamos a sacar de aquí. Philo volvió a su forma humana luego de que Melty saltase de su lomo. La princesa se acercó a la jaula del Saiyajin, miró a Gohan, quien parecía recuperar lentamente la consciencia.
Melty, Philo. El Saiyajin hablaba débilmente, veía a ambas chicas llegar, preocupadas, se disponían a cargar aquella jaula, destruirla si fuera necesario. No se acerquen. Habló el Saiyajin muy tarde, pues Melty tomó uno de los barrotes. Como si fuera una olla hirviendo, la princesa se había quemado nada más tocar el metal, pero no se había detenido ahí. Tras quitar su mano, la princesa comenzó a tambalearse, sus piernas flaqueaban, lucía mareada, y estaba mareada, pero el dolor de su cabeza le impedía desmayarse. Melty, ¿estás bien? Preocupada, la filolial abrazó a la chica, que parecía a punto de caer rendida al suelo. Philo, me duele, mi cabeza. Arde. No te resistas, hija mía, no te resistas ante la gracia del Señor, la gracia de Dios te acompaña, ilumina tu sendero, llena tu camino de voluntad y amor. ¿Por qué te resistes a su voluntad? ¿Devoción al demonio del escudo? ¿Quién? ¿Quién eres? Melty parecía sufrir, la voz en su cabeza le estaba relajando, presionaba su cabeza para doblegarla, pero la princesa se resistía con todas sus fuerzas, arremetía contra de aquella voluntad, mientras sus ojos parecían brillar en celeste. Melty, ¿qué te está pasando? Philo no sabía qué hacer, cómo ayudar a su amiga. No podía hacer más que darle ánimos. Es el padre Philo. Gohan decía para ambas chicas, aclaraba las dudas de Philo. Llévatela, aléjense de aquí, él tiene un poder extraño, podrá dejarlas a todas inconscientes, las va a capturar, no se queden aquí, llévate a las chicas. Gohan repetía desesperado, débilmente, casi suplicaba a las chicas que se fueran de ahí. Amo Gohan, no vamos a dejarte. Váyanse Philo, están en peligro ustedes, él no será misericordioso con nadie. Amo Gohan, no me voy a rendir. Melty comenzaba a gritar, lágrimas del dolor que estaba soportando brotaban, cayendo al suelo junto a ella, en posición fetal se retorcía del dolor en su cabeza, luchaba fieramente contra de la voluntad del padre que parecía apoderarse de ella. Deben de irse Philo, no hay manera de sacarme, y a este paso, capturará a todas. La voluntad de Dios se debe hacer. El Mesías sorprendió al demonio, le reprendió. Cállate y sal de él. Una luz dorada se acercaba al campo de batalla, a través de la lona del carruaje se podía ver aquella centella dorada acercarse a la lejanía, y su voz, sonaba cada vez más fuerte. Váyanse Philo, lárguense de aquí. Gohan gritaba ya desesperado, el Saiyajin sentía aquella presencia acercarse, un poder que no podía, ni tenía el tiempo de describir, rápidamente llegaba al campo en el que estaban, asustando cada vez más al pelinegro. Repitió una y otra vez, hasta que dispersó el mal, cuando todos maravillados quedaron, se preguntaron, ¿qué mensaje quería dar? La tierra comenzó a resquebrajarse, se alzaba en el aire, la noche se había vuelto una portada del apocalipsis, y aquella energía dorada, como el sol saliendo del horizonte, llegaba en la zona de la batalla, levitante, como si de un ser divino se tratase, mirando a todos desde su grandilocuencia, proseguía en el proverbio, deteniendo la pelea que Ren tenía con las dos chicas del grupo de Gohan. Ren se apartó, de rodillas habló directamente al ser que tenían todos delante, se dirigió a él como señor, y de rodillas comenzaba a rezar, cual devoto seguidor, desde la raíz de su creencia se cernía sobre sí, confundiendo a ambas chicas. Y exclamaron las personas asombradas, ¡qué poder! ¡Qué autoridad! Hasta los espíritus malignos huyen y le obedecen. Dejando claro el sendero, las obras de nuestro Señor se esclarecieron, en sus versículos mencionó claramente, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Main y Bactalia miraron atónitas ante lo que tenían delante, una enorme presión que casi les hacía arrodillarse delante de aquel sujeto, una imponente voluntad que les estaba haciendo doblegarse ante él, como si encontrasen delante de un ser distinto. El Hijo de Dios pareció, para deshacer las obras del pecado que el diablo marcó. Hijas mías, es momento de la purificación. De la luz dorada se podía apreciar esa silueta, una que parecía familiar a los ojos de las presentes. Su figura alzó una especie de báculo que no se distinguía del todo, de la punta de su cetro, la luz se hizo, y del cielo, cayeron truenos de inmenso poder, dirigidos específicamente a Raptalia y Mei.
Raptalia reaccionó a tiempo, tomó a Main y la movió, pero la explosión fue demasiado fuerte, azotó el rayo y el suelo rompió, una fuerte onda expansiva fue acompañada de una luz que iluminó el noctámbulo como la mañana diurna. Árboles enteros salieron volando, la carroza donde estaban las demás fue disparada contra de los árboles que rodeaban el camino de tierra, se destruyó y quienes dentro estaban salieron dispersados, a excepción de Philo y Matey, pues la rubia abrazó fuertemente a la princesa, protegiéndola como pudo. Poderoso fue el ataque que terminó de golpe el combate. Separó al equipo completamente, todos terminaron debilitados. Desde las lejanías del bosque, Philo se recuperaba, cargaba en brazos a una princesa inconsciente, su nariz sangraba, la ropa estaba rota y además de varios rasguños, varios golpes se había llevado, pero estaba viva y bien, dentro de lo que cabía. Philo sobó su cabeza, sabía que estaba sangrando, volviendo a su forma de pájaro y cargando a Melty en el lomo trató de buscar a Gohan, pero el haz de luz ya estaba encima de ella. Cuando el demonio del escudo volvió, sabía cuál era mi misión, Gohan. El ente habló directamente al pelinegro, alzó su jaula en el aire, le acercaba así, Gohan pudo reconocerlo pese a toda la luz que le rodeaba. Tú eres... Quisiera hablar contigo antes de la purificación, así que ahora, te llevaré personalmente, me encargaré de deshacerme del demonio, del mal que atormenta este mundo. Philo miró al ente volver al camino de tierra, donde había disparado aquel trueno, en la tierra, donde ahora no había nada más que un enorme cráter, profundo como un socavón. Ahí, débilmente se levantaba Mein, tosiendo su propia sangre, pese a no haber recibido directamente el ataque, su cuerpo temblaba, el mareo no le dejaba mirar nada más que a Raptalia completamente dormida, había sido derrotada, pues había recibido más daño que ella. Lentamente volteaba al cielo, miraba arriba suyo a aquel ser de luz. Reconocía su mirada, sentía su gracia, y veía sus intenciones. Mein se levantaba tan rápido como podía, cayendo en intentos desesperados por sobrevivir, o al menos alcanzar a Raptalia, se alzaba tanto como pudo, hasta finalmente ponerse de pie, mirando seriamente a ello. Arroja lo que tengas, bastardo, aquí te espero, la reina del fuego, quiere ver de lo que eres capaz, porque no vas a matarme, no aún, no moriré como una cobarde, ni retrocederé a mi palabra, quiero verte intentar acabar conmigo, bastardo hijo de puta. Gritaba en cólera la chica, de sus extremidades salía el fuego que siempre la caracterizó, mirando fijamente al ente arriba de sí, desafiaba todo lo que siempre le había impedido ser sí misma, su orgullo le impedía mostrarse débil ante quien consideraba aún como algo menor que ella. Atácame, mátame si puedes, deshazte de mí si te atreves, pero jamás apagarás nada de lo que soy, nunca podrás deshacerte de lo que represento. Mein comenzaba a lanzar esferas de fuego de alto poder contra del ser que tenía encima. Cada una estallaba fuertemente, pero no hacían nada más que llenar de humo el cielo. Una y otra vez, chocaban en destellos luminosos opacados por la luz dorada que representaba a aquel ser divino que tenía enfrente. Cuando veneraban entonces a falsas deidades, dijo el fiel a los impuros, la palabra del Señor castiga. Mein arremetía con todo su poder, un coraje que parecía desatar toda la ira de su interior. Yo no pedí estar aquí, yo no pedí enfrentar eso, si no hubiera sido Gohan el imbécil del héroe del escudo, todo esto sería diferente, yo sería la misma chica de antes, sería la misma que era feliz, tendría 1001 cosas de las que me perdí, sería mejor, sería mucho mejor, un camino distinto tomado por culpa de un niño, quizás. Solo quizás, eso sea verdad, pero sabes, no me rendiré, porque no sé qué pueda haber en los otros senderos, en los que Gohan no pudo ser el héroe del escudo, en los que pude hacer mi plan tal y como lo quería, en los que pude odiar para siempre al demonio del escudo, pero no cambiaré nada de lo que tengo ahora, por eso mismo, sé que no moriré ante ti, no falleceré, no vas a vencerme. Mein gritaba de rabia, su fuerza incrementaba, hacía mover levemente al ente encima suyo, pero aún no tenía la necesidad de cubrirse de aquellos ataques. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los pecados del padre, a veces, pasan a sus hijos, y eres el ejemplo, hija mía, por ello, terminaré con tu vida llena de impureza. Del cielo emergió un nuevo rayo de luz, dirigido a Mein nuevamente, pero la velocidad de Philo logró interceder antes de que este chocase en la pelirroja.
La filolial recogió a sus compañeras, sacándolas a todas del alcance del ataque, salió disparada al sentir en su espalda la enorme fuerza de la onda expansiva, que mandó a volar a todas. Metiéndose en el bosque, cayendo fuertemente contra el suelo, pese a no impactarles de lleno aquel ataque, habían sido gravemente lastimadas en 2 movimientos, hubieran muerto de recibir aquello directamente. Una colina separaba al equipo del ser de luz dorada, por lo que Philo no quería perder más tiempo, tragándose su propia sangre, recogió como pudo a sus amigas, que yacían inconscientes en el suelo. Y cuando tenía a todas en su espalda, comenzó a huir en dirección contraria a Melromark, en un lugar que conocía que estaba cerca, donde podrían descansar tranquilas. Detrás de sí solo pudo escuchar una enorme explosión nuevamente, la montaña que la separaba de aquel ser había sido desintegrada por una fuerte energía, y una tormenta eléctrica se desató, del cielo emergieron relámpagos, truenos dorados que caían como lluvia, destrucción calamitosa que venía desde el cielo, explosiones abismales por todos lados, la fauna y flora eran desintegradas, colinas enteras se deshacían, ríos eran desintegrados, mientras Philo corría con la adrenalina a tope, tratando de salvar a sus hermanas, desesperada, alejándose milagrosamente cada vez más, hasta desaparecer de la vista de aquel ente. Desde lo lejos, el páramo en el que se habían encontrado se convirtió en nada más que un desierto de cráteres y destrucción, las nubes negras de la noche solo eran iluminadas por aquella luz dorada que se había llevado nuevamente a Gohan, en dirección a la capital del reino, mientras Philo se alejaba, hasta caer sin conciencia a pocos metros de donde quería llevarlas, el único lugar seguro y más cercano. La mañana dejó nuevamente asomarse al sol, una luz que apenas se veían entre las nubes grises, un rayo de luz que dio directamente al rostro de Mein, que despertaba con dificultad, recuperaba la consciencia, lentamente, miraba al cielo para darse cuenta del color grisáceo de las nubes, brillaban en gris, aún luchaba el blanco de la luz solar contra la oscuridad de la noche, pues el amanecer recién llegaba, muy por el horizonte, dejaba mirar al sol saludar antes de retirarse a ocultar tras aquellos algodones del cielo. Llena de arena, de tierra seca y de un frío desconcertante, Mein tomó voluntad para poder sentarse en la arena, la pequeña playa que estaba al lado de un río, uno que se le hacía sumamente familiar. Al lado suyo, tenía a sus compañeras, yacían igual que ella, inconscientes en el suelo frío y mojado, mientras las gotas de lluvia no tardaban en dejarse caer en una leve brisa que llenaba más de frío el penetrante aire que pasaba por los huesos de la pelirroja, de lo que mojaba realmente. Sin mucha opción, la chica se puso de pie, cayendo estrepitosamente contra el suelo. El dolor de su cuerpo le debilitaba, todo en ella estaba entumido, no sabía si era por el frío, por el dolor del combate, o por algo más, pero la temperatura descendía, si dejaba a su hermana así podría morir congelada. Con toda la fuerza que le restaba, tomaba a Ractalia y a Melty de los tobillos, las arrastraba con dificultad, a través de la arena mojada que cada vez estaba más lodosa, producto de la lluvia que incrementaba su cadencia. Preguntándose en su cabeza, sobre lo ocurrido, pues lo último que recordaba era una luz dorada que veía del cielo, y solo eso, ahí terminaba. Confundida trataba de hallarse nuevamente, pero solo llegaba a su mente la preocupación por su hermana, y alguno que otro recuerdo dentro de aquel refugio, pues era un lugar familiar para ella, después de tanto tiempo, lo sentía como un refugio verdadero. Ese sitio tan peculiar, era el mismo donde Gohan le había llevado alguna vez, el primer refugio que tuvo con el pelinegro, aquel sitio, tan marcado de su historia con él, tan importante para lo que vivió junto a todo ese equipo, incluso Ractalia estaba en sus memorias, desde aquella vez que despertó y miró a Gohan pescando desnudo, hasta esos días en los que entrenaban fieramente. Dejó a ambas mujeres debajo del techo para que no fueran a mojarse más, y regresó para tomar a Philo, mientras pasaba dentro de sí esas memorias entrenando, aquellos días que frente al fuego se quedó hablando con Gohan o Ractalia, esos momentos en los que vivió una tortura diaria tratando de cazar junto al Saiyajin, esos días donde creció y se volvió tan fuerte que nadie era capaz de desafiarla. Esos momentos tan bellos, fueron una enorme dificultad para sí en ese entonces, pero ahora que más quisiera, que esos problemas, fueran todos sus problemas hoy por hoy. Dejando a sus compañeras dentro del refugio, colocando lo poco que habían dejado de mantas y demás cosas en las paredes, que más que paredes eran una especie de cerca de tamaño bajo para delimitar el terreno, cubrió la barda con mantas y frazadas, todas eran de pieles de animales cazadas por Gohan, que esperaba, haya dejado aunque sea un poco de madera seca.
Main buscaba en cada barril, la mayoría vacíos, algunos tenían un poco de comida todavía, esa que habían dejado debido a la enorme caga de cosas que tenían ahí, casi todo lo habían llevado a la cabaña que estaba en la entrada de la cueva donde Raktalia había luchado contra de ese perro enorme, pero por suerte, no toda había sido llevada. Leños secos, suficientes para un par de noches, fueron hallados en uno de esos recovecos donde solían guardar la comida y algunos que otros cubiertos, al menos sabía que podrían comer ese día, y descansar un poco, para pensar luego qué hacer. La cabeza de Main dolía, su cuerpo le pedía a gritos un descanso, mientras el hielo de su sangre cortaba cada una de sus venas, pequeños trozos retumbantes de cristales que pasaban desde dentro y desagarraban su piel y recorrían hasta su corazón, de forma literal y metafórica. El miedo que daba pensar en enfrentarse nuevamente a aquello que le había dejado casi muerta, era algo que recorría por completo su ser. Más allá de todo lo que representaba el no tener a Gohan ya a su lado, tenía miedo de que algo pudiera pasarles. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Ahora la duda llenaba su cabeza, mientras encendía a duras penas la fogata necesaria para contrarrestar el frío de la lluvia que mecía las copas de los árboles, como insinuando que no habría descanso. La ropa de todas estaba mojada, Main decidió quitársela a sus compañeras, y a sí misma, colocando cada prenda cerca del fuego, extendida por una suerte de tendedero hecho de varillas de madera delgada. La fogata apenas encendida, brindó algo de alivio a la chica, que luego de cubrir a sus amigas con una frazada de gruesa piel de bisonte, y de verificar que ninguna tuviera heridas superficiales, o graves que pudiera ver a simple vista, las pocas que había podido atender con los pocos recursos que yacían abandonados en la cabaña, incluyendo una clara herida en la pierna de su hermana. Exhausta, se recostó con ellas esperando descansar, rindiéndose ante el cansancio. La tormenta no cedió, con el tiempo despertó a Raktalia, que se levantaba junto a Filo, la rubia lucía despeinada, débil y fría, seca y deshidratada, y aún así, al mirar los ojos de la racón mirarle, se lanzó a ella, llorando le abrazaba, soltó sus lágrimas desde lo más adentro de su corazón, se deshizo de toda la carga de lo que acababan de vivir, y se dejó ser feliz por ese momento al mirar a su hermana viva. Filo, ¿qué sucedió? Raktalia preguntaba confundida. Estamos vivas, dijo la rubia alegremente. Tú nos trajiste aquí, ¿verdad, Filo? Preguntaba Mein, que estaba sentada en su colcha, miraba cansada al fuego arder, lucía triste, decaída, pero ese bajo ánimo fue apagado por la voluntad de Filo, que corrió a abrazarle de la misma forma que a la racón. Espérate, pajarraca, me lastimas. Gritaba enojada la pelirroja, exaltada trataba de alejar a la rubia. Estoy muy feliz de que estés bien. La voz quebrada de la niña rompió la barrera que Mein quería poner, dejó que le abrazara al escucharla llorar, de mala gana aceptó el cariño de la pequeña, que se desahogó en el pecho de la chica. Tuve que correr mucho, pensé que no alcanzaría a quitarte del rayo asesino, me alejé lo más que pude, pero tenía miedo, no sabía si había podido llegar a la cabaña, tenía mucho miedo. Filo se rompía en llanto, destruida por dentro abrazaba con mucha fuerza a la pelirroja, mientras jaló con el otro brazo a la racón, obligando a ambas a abrazarse entre sí, y aunque al principio Mein estaba renuente, aceptó de mala gana al sentir el dolor de la pequeña niña en su pecho. Entonces sí fuiste tú quien nos salvó y nos trajo hasta aquí, afirmaba Raktalia. Fue mera suerte, no sabía bien dónde estaba, creo que jamás estuve aquí antes, pero me alegra mucho haber encontrado el refugio más viejo. Tenía mucho miedo de que les pasase algo. Ay Dios, todas estamos en ropa interior, qué grandes son sus pechos, me voy a ahogar. Ambas chicas se separaron extrañadas. Nunca dije que los quitaran. Decía felizmente la niña, parecía volver a ser la de siempre. ¿Cómo está Meiti? Preguntaba Raktalia, miraba a la princesa aún dormida, tenía un entrepaño húmedo en su frente. No lo sé, no ha despertado, parecía estable cuando la traje, pero tiene mucha fiebre, espero que no sea nada grave. Decía Mein, miraba preocupada a su hermana, una expresión que se le hizo peculiar a las otras dos. El tipo malo trató de poseerla igual que a los otros guardias. Pero ella se resistió tanto como pudo. Explicaba Filo. No pudimos salvar a Gohan. Decía decepcionada la niña. Gohan, aún hay tiempo, seguramente lo hayan llevado a Melromark. Raktalia se veía animada, parecía llena de valor aún. No podemos ir por él. Interrumpió Men. ¿Por qué?
Preguntaban las otras dos al mismo tiempo. Sé que tú también lo viste, Filo, ese tipo, sea quien sea, está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra liga, nos hará trizas nada más vernos. Afirmaba Mein, derrotada. Eso no quiere decir nada, no necesitamos vencerlo, solo sacar a Gohan. Reintentaba la mapache. No tenemos cómo, su poder es demasiado, acercarnos ahí será la muerte si encontramos miles de guardias más, seguramente nos siguen buscando, estamos debilitadas, apenas tenemos comida, y sin Gohan, no somos tan fuertes. Decía para sí misma la chica. Tenemos que hacer algo, no vamos a dejar que asesinen a Gohan. Filo decía para el grupo. ¿Y qué hacemos? Contra algo como eso no podemos pelear, pasar desapercibidas en todo el reino sería casi imposible, no pudimos derrotar a uno de esos debiluchos héroes, mucho menos contra sea lo que sea eso. Repetía Mei. Tengo una idea. Melty despertaba, abrió sus ojos y débilmente se alzaba para ver a las demás. Melty, exclamaron las presentes, se acercaron a la princesa. ¿Cómo te sientes? Preguntaba Filo. Estoy bien, me duele la cabeza, y me siento adormilada, pero creo que puedo pensar aún. ¿Dices que tienes un plan, no? Mein preguntaba bruscamente. Bueno, sí, creo que sí, y en eso también te gano, por estudiar lo suficiente. Presumía Melty frente de su hermana. Veo que estás sana. Respondió Mein algo molesta. Esa cosa es el mismo padre, aquel líder de la iglesia, lo reconocí, porque cuando éramos pequeñas lo vi así, más joven, obviamente sin aquella luz dorada, pero es él, y tenía un arma, y una especie de collar, no lo vi bien, pero estoy segura, de que el centro del poder que tiene está en el cetro o en el collar. Entonces sí era el padre, perro infeliz. Exclamaba Mei. Eso no es muy útil, incluso si logramos acercarnos lo suficiente para quitarle uno de los dos, quitarle ambos no nos asegura mucho realmente. Pensaba en voz alta Ractalia. Tengo una teoría, solo es una teoría, pero quizá puedan pasar ahí, y deshacerse de la jaula de Gohan. Melty estaba despertando lentamente. Para los elementos religiosos se necesita religión para vencerlos, estarnos enfrentando a alguien directamente relacionado a este aspecto, nos da desventaja si no tenemos fe, pero precisamente, nosotras somos hijas de un padre devoto por la religión de los tres héroes. Explícate mejor, Melty, reclamaba Mei. Si usan una de esas insignias de la iglesia de los tres héroes, de forma correcta, con la creencia de ese dios en corazón, entonces podrían tocar los elementos religiosos, es decir, si creemos en las palabras de ese dios, podemos romper esa jaula, Filo, afirmaba Melty. Sabes que no somos creyentes, Melty. Decía Ractalia. Tal vez ustedes no, ni yo, pero aquí tenemos una fiel creyente en antaño. Miraba Melty a su hermana. Yo ya no soy eso, no sé si así funcione. Mein se había incomodado, pero la mirada de su hermana daba otra sensación. Yo sé que puedes, siempre fuiste creyente y estuviste contra del héroe del escudo, sé que podrás, hermana. Decía Melty, tratando de alzarse de la colcha, pero estaba demasiado débil. No te sobreesfuerces, Melty. Decía Ractalia. Si ese es el caso, entonces si hacemos que toques esa jaula podríamos sacar a Gohan, solo necesitamos acercarnos. Afirmaba Ractalia. Tenemos un plan, medio hecho, pero necesitamos verificar los detalles, si nos acercamos todas será peligroso. Afirmaba Melty. No puedes ir. Dijo secamente la pelirroja a su hermana. ¿Qué? Pero también es mi amigo, y soy parte de todo esto. Afirmaba Melty. Hermana, estás enferma, y eres más débil que nosotras, además. Afirmaba Mein, con su mano quitó la colcha que cubría a su hermana, que tenía un vendaje grande en la parte de su muslo derecho, cubría por completo su regazo, dejaba ver rastros de sangre notables. Cuando te quité la ropa noté la herida, es grave, no para morirse, pero no te dejará caminar bien en un tiempo, y sin acceso a pociones de curación, no tenemos forma de sanarte rápidamente. Afirmaba Mein. Quizá no pueda ser de mucha ayuda en combate, pero puedo ayudarlas aún, de alguna forma. Decía la princesa. Melty, ya has hecho mucho. Dijo Mein a su hermana menor, extrañando a todas. Filo, ¿puedes quedarte con ella? Preguntaba la pelirroja a la pájaro. Bueno sí, pero...
Gracias, hay que ir Raptalia, hay que sacar a Gohan de ahí. Decía afirmativa la chica, una seguridad había surgido de la nada en ella, sorprendiendo a las presentes. Espera, no es que no quiera quedarme, pero, ¿estarán bien ustedes solas? Preguntaba Filo, preocupada por quienes consideraba hermanas. No es necesario que ella se quede, este lugar es muy seguro, si las acompaña puede ser de mucha ayuda, decía Melty. Sé que Filo es muy fuerte, pero si vamos menos será más sencillo pasar desapercibidas, además, nada asegura que este sitio sea verdaderamente seguro, por el contrario, diría yo que en cuanto te sientas mejor, viajen ustedes a donde la cabaña en la entrada de la mina, ahí será más seguro para todas, y cuando lleguen, espérenos, no importa qué pase, ahí las veremos, y si tienen que huir, será en el refugio donde te llevamos Melty. Explicaba la pelirroja, decidida. Hermana, ahí estaremos, pero por favor, tengan mucho cuidado, cuídense mucho. Decía Melty. Vuelvan con bien, traigan al amo Gohan, y no mueran. Pedía Filo, que recibió una caricia en su cabeza por Raptalia, que le miraba con una sonrisa. Salvaremos a Gohan, y las veremos luego, no se preocupen por nosotras, volveremos. Afirmaba Mein, miraba los ojos preocupados de su hermana menor, era la primera vez que se veía reflejada en el brillar de ese llanto contenido, la primera vez que sentía esa conexión por un momento, con la única familia que le quedaba en ese momento. Sonriéndole, Mein le dio la espalda a su hermana, por primera vez, con el corazón latiendo fuertemente, con valentía y temor al mismo tiempo, preparándose para el viaje. Mein y Raptalia tomaron sus cosas, el plan era sencillo, con la fe en la religión de los tres héroes, y una insignia que pudiera conducir ese poder a través de un canal, podrían, teóricamente, liberar a Gohan sin sufrir lo que Melty tuvo que pasar. Mientras las dos chicas se vestían para el combate, afinaban detalles. Entrar a Melromark sigilosamente, pasar por la multitud y barrios abandonados del reino, llegar hasta el castillo, donde en algún lado debe de estar Gohan encerrado, liberarlo de la prisión en la que quedó, y salir, evitando a toda costa el enfrentar al padre. Ese era el plan, realmente podrían ponerlo en práctica. No lo sabían, pero algo era seguro, y es que ninguna de ellas iba a rendirse. Cuando preparadas ambas chicas estaban, tras vestirse y armarse, comer y despedirse, dejaron el refugio que alguna vez vio nacer a ambas guerreras, para rescatar a quien les dio ese hogar, a quien les brindó y permitió ser quienes eran hoy por hoy. Y una última mirada dio Mein a esa cabaña, una choza que se deshacía con el viento, iluminada por el fuego que mecía al compás del viento, donde las miembros más pequeñas se despedían preocupadas por lo que pudiera pasarles. Los ojos de ambas hermanas cruzaron y conectaron un último instante antes de partir, en un momento que parecía tan eterno, pero al mismo tiempo, sumamente corto, un segundo que llenó de ese sentimiento nuevamente el corazón de ambas, quienes se despidieron con esa mirada, un último suspiro antes de partir a la guerra. El cielo comenzó a oscurecer, y el sol se despedía nuevamente, dejando la tormenta del ayer retumbar en el día de hoy, la noche tomó posesión, y solo podía rezar aquellas, en mirar nuevamente al sol amanecer.